básicamente los trastornos del estado del ánimo, ¿verdad? Bien, el día de hoy vamos a tratar de hacerlo un poco resumido esto para que se puedan transmitir las ideas principales y al final dejaremos un espacio para las preguntas. Muy bien, una primera cosa que tienen que entender, que hay que recordar, es que todo trastorno afectivo, si bien es cierto, de manera fundamental genera cambios en la esfera emocional, ¿verdad? Básicamente en el estado anímico, que puede ser depresivo o puede ser maníaco o hipomaníaco, es decir, va a haber cambios afectivos. También estos cambios afectivos van a tener otras esferas en las cuales se afectan, ¿no? Cambios cognitivos, cambios de comportamiento, cambio de las funciones neurovegetativas, cambio de la actividad psicomotriz, etcétera. Entonces, un estado afectivo patológico no es lo mismo que una simple variación del ánimo, sino es una variación del ánimo que toma matices patológicos porque también involucra una serie de aspectos mentales más. Esto ya lo habíamos visto en alguna clase anterior, pero bueno, las emociones tienen que ver con básicamente las reacciones afectivas bruscas y agudas, que como sabemos, básicamente están en un carácter o, digamos, tienen un sustrato subcortical, ¿no? Por lo tanto, básicamente son instintivas, en cambio los sentimientos son estados afectivos más elaborados, más difusos y por lo tanto tienen mucho que ver con la abstracción y la conceptuación. Y obviamente los sentimientos son más de características básicamente humanas. Bien, el estado de ánimo, no olvidemos que tiene que ver con lo subjetivo y el afecto básicamente tiene que ver con lo objetivo, con lo que nosotros vemos. Bien, entonces el afecto es lo que nosotros vamos a observar durante una evaluación, en cambio el estado de ánimo nosotros lo recibimos como información durante la entrevista. Bien, los trastornos del estado del ánimo básicamente van a incluir a los trastornos depresivos unipolares, es decir, en los cuales solamente hay depresión, y aquí estaremos hablando, por ejemplo, de los trastornos depresivos, los depresivos recurrentes, la distimia, y estamos hablando de los trastornos del espectro bipolar, en los cuales vamos a encontrar, por ejemplo, las bipolaridades y la ciclotimia. Y existen algunos otros particulares, como son el trastorno disfórico premenstrual y algunos trastornos afectivos estacionales, ¿no? Pero que tienen menos relevancia clínica, probablemente. Bien, en cuanto a esta gráfica, creo he visto en las diapositivas se repite y en verdad está muy bien, porque básicamente nos va a ir explicando qué cosa es cada una de estas gráficas, ¿no? Y de aquí vamos a desprender algunos de los conceptos esenciales. ¿Qué cosa es una distimia, por ejemplo, según esta gráfica? Una distimia es esta línea punteada, que nosotros podemos ver donde está la mayor parte de las ondas. ¿Ven mi cursor? Sí se ve, doctor. Perfecto. Esta línea sería la de la eutimia. ¿Qué significa la eutimia? El estado de ánimo normal, ¿verdad? Cuando estamos por debajo de nuestro ánimo normal, aparece una línea que sería la distimia. La distimia, entonces, ¿qué es? Un trastorno depresivo crónico que no llega a tener grandes niveles de discapacidad, pero crónico, eso sí, crónico y leve. Eso sería una distimia. Cuando una persona ha pasado por una distimia, que como criterio tiene que tener más de 2 años, y a esta se agrega un episodio depresivo, como vemos aquí, se agrega uno más, esto se llama depresión doble. ¿Bien? Es el nombre que recibe. Un episodio depresivo, ¿qué cosa es? Es un episodio agudo de una depresión severa y discapacitante, cuyos criterios diagnósticos los tienen en las diapositivas, ¿no? Entonces, si el paciente cumple los criterios diagnósticos, que son 5 más de 9 descritos, entonces tenemos un episodio depresivo. Y si seguimos avanzando en la diapositiva, podemos ver que la contracara del episodio depresivo es un episodio de exaltación del ánimo, que se conoce como episodio maníaco. ¿Cuál es la característica del episodio maníaco? Es que un estado de euforia, de exaltación del ánimo, pero tan severo que es discapacitante y es evidente. Se dice incluso que en la psiquiatría el cuadro más fácil de diagnosticar es un cuadro maníaco. ¿Por qué? Por lo evidente que resulta. Entonces tenemos un paciente eufórico con elevación del ánimo, irritabilidad, hiperactividad psicomotriz, desinhibición, disminución de las necesidades del sueño, etcétera, impulsividad, con una serie de conductas de riesgo y con una serie de ideas de grandiosidad. ¿Bien? Entonces el episodio maníaco podría ser la contraparte de un episodio depresivo, ambos muy discapacitantes.
Y vamos a ver que ambos cuadros se combinan cuando nosotros hablamos de la bipolaridad. Es decir, cuando hablamos de bipolaridad podemos tener estas combinaciones, episodios depresivos y maníacos. El episodio hipomaníaco es otro fenómeno de expansividad del ánimo, pero menor que el episodio maníaco. Y se diferencia de este porque en la hipomanía el paciente no suele desarrollar psicosis y tampoco suele necesitar hospitalización. Por lo tanto, no es un cuadro tan grave. Y al no ser un cuadro tan grave, es mucho más difícil de diagnosticar. Se dice que así como el episodio maníaco es el más fácil de diagnosticar, el hipomaníaco es el más difícil. ¿Por qué? Porque el paciente básicamente no tiene necesidades de hospitalización. ¿Qué cosa es un episodio mixto? Es un episodio de la bipolaridad en la cual alternan síntomas maníacos y depresivos al mismo tiempo. Es decir, esto trae una gran desorganización de la esfera afectiva, porque el paciente convive con ambos grupos de síntomas. Y las ciclotimias se consideran como variaciones del ánimo, digamos, menores a lo que sería cualquiera de estos episodios anteriores y que también tiene un carácter crónico. Básicamente configura un estado de inestabilidad emocional. ¿Bien? Esta es más o menos la descripción teórica de lo que hemos discutido y conviene que ustedes empiecen por tratar de recordar y después darle una revisada a la diapositiva sobre cuáles son las características de cada uno de estos episodios. Porque si conocemos estos episodios vamos a poder, evidentemente, con facilidad diagnosticar un bipolar 1, un bipolar 2 o una ciclación rápida. ¿Qué es un bipolar 1? Aquel paciente que tiene un episodio maníaco mixto ya se llama un bipolar 1. Puede o no tener episodios depresivos acompañantes. ¿Bien? Y la bipolaridad tipo 2 es una enfermedad sobre todo depresiva, en la cual hay episodios depresivos y por lo menos un episodio hipomaníaco. ¿Bien? Entonces, ¿cuál de los dos tiene más carga depresiva? Podríamos decir que la bipolaridad tipo 2, y por eso la bipolaridad tipo 2 tiene mucho más riesgo suicida que la bipolaridad tipo 1. ¿Bien? Asimismo, como en el bipolar tipo 1 encontramos la manía y la manía es muy fácil de diagnosticar, el bipolar tipo 1 es muy fácil de diagnosticar, en tanto que el bipolar 2 se hace mucho más difícil de diagnosticar porque la hipomanía, como les decía, puede pasar muy desapercibida. ¿Qué cosa es la ciclación rápida? Básicamente son más de 4 episodios de manía que se presentan durante un año. O mejor dicho, 4 episodios alternantes. Pueden ser 2 maníacos y 2 depresivos, pero básicamente 4 episodios de alteración del ánimo. ¿Bien? Si un paciente es ciclador rápido, estamos asumiendo que un paciente es más inestable afectivamente y probablemente requerirá medicamentos a una mayor dosis o una combinación de fármacos. ¿Bien? Ya habíamos dicho un poco lo que es la distimia, la cicotimia y la depresión doble. Bien. Vamos ahora a hablar de depresión, ¿no? El trastorno depresivo. Epidemiológicamente, no olvidar que los episodios depresivos y ansiosos en general son más prevalentes en las mujeres, 2 a 3 a 1 en mujeres, y que en general son enfermedades de la adultez media, 20 a 50 años, con un promedio de 40 años. En esto se diferencian de la bipolaridad, en que la bipolaridad suele comenzar antes. Más o menos la bipolaridad, a diferencia de la depresión unipolar, suele comenzar 20 años antes, siendo la media para bipolaridad 20 años. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Nosotros como médicos tenemos un modelo que explica los trastornos afectivos, que básicamente es un modelo neurobiológico en el cual asumimos que hay desequilibrio de ciertos neurotransmisores, ¿verdad? Y básicamente son esos tres, la dopamina, noradrenalina y serotonina. Y por eso, ustedes van a ver que los psicofármacos que nosotros utilizamos para la depresión son sobre todo inhibidores de la recaptación de estos medicamentos, aumentando la transmisión dopaminérgica, serotoninérgica o noradrenérgica. ¿Bien? Entonces, los diferentes psicofármacos que tenemos aumentan la transmisión de estos neurotransmisores. Y asumimos que de alguna manera tienen que ver con el desarrollo de la depresión. Aquí encontramos, por ejemplo, algunos de los síntomas más relacionados a supuestamente cada uno de los neurotransmisores. No obstante, esto hay que cogerlo muy con pinzas porque está en calidad de hipótesis, ¿no? Bien, asimismo también es importante relacionar esto, ¿no? El estrés como un factor de riesgo para la depresión. Por supuesto, todos sabemos que el estrés crónico es tremendamente perjudicial, incluyendo para la metabólica cerebral. Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver en el desarrollo de síntomas depresivos a largo plazo. Por esa razón,
hay mucha también correlación entre pacientes con ansiedad o elevados niveles de ansiedad y depresión. Se dice que un 70% de pacientes ansiosos desarrollan síntomas depresivos de forma discapacitante. Bien, ¿qué más encontramos en un paciente que hace un cuadro depresivo? Encontramos toda una alteración a nivel sistémica. No solamente es un problema afectivo, sino que es un problema también neurobiológico, pero a la vez es un problema del eje hipotálamo hipófiso adrenal, un aumento de la transmisión del cortisol, ¿verdad? Existe también algunos otros déficits, ¿no? En la generación de otro tipo de neurotransmisores, como el BNDF, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera lo que se dice el día de hoy es que incluso los antidepresivos pueden generar una mayor síntesis del BNDF y a partir de ahí también efectos de plasticidad cerebral. Entonces, no solamente está la hipótesis monominérgica, sino que hay una serie de moléculas que todavía se encuentran digamos, en medio de la descripción, ¿no? Bien, ¿qué más? Podríamos decir de que todo trastorno mental, por supuesto, tiene una carga genética. Eso lo hemos visto en esquizofrenia y lo vamos a seguir viendo a lo largo de trastornos ansiosos, depresivos, sin lugar a dudas. Y en los trastornos depresivos también tienen una carga genética que es más importante en los monocigóticos, como sabemos, ¿verdad? No obstante, nunca olviden esto, todos los trastornos mentales son poligénicos. Entonces, no existe un solo gen importante, sino que, por supuesto, que hay muchos genes que tienen que ver en todos los trastornos mentales. Bien, ¿qué más encontramos? Como les decía, en los cuadros depresivos encontramos alteraciones, digamos, neurobiológicas, pero también endocrinológicas, y aquí estamos viendo alteraciones en la hipófisis, y en el eje tiroideo, ¿no? Muy relacionados al hipotiroidismo, y es una cosa que siempre deberán pedir y observar en un paciente con depresión, tratar de descartar la presencia de hipotiroidismo. También que encontramos una disfunción de la respuesta inmunitaria, ¿bien? Esto también es algo ya muy conocido, ¿verdad? Pero es importante que ustedes entiendan a la vez que no toda la explicación de la depresión tiene que ver con neurobiología, sino también con aprendizaje, ¿bien? Hay un autor muy importante en la Universidad de Harvard que es Seligman, y él estudió que de alguna manera nosotros aprendíamos a estar en este estado depresivo. ¿Y cómo lo aprendíamos? A través de algo que él describió que se llama la desesperanza aprendida. Y tiene que ver básicamente que cuando estamos expuestos a una situación adversa, en algún momento aprendemos que no podemos cambiarla. Y esa desesperanza aprendida tiene que ver con que la persona se postra ante la situación y de alguna manera presenta un pesimismo persistente. Y este sería uno de los factores cognitivos importantes para la génesis de la depresión. De cualquier forma, está claro que nuestros pensamientos, lo que pensamos respecto de las situaciones, cómo las interpretamos, tiene que ver en nuestras reacciones emocionales. Y es así que, por supuesto, mientras en el aspecto cognitivo nosotros tengamos más, digamos, disfunciones cognitivas o digamos, lo que nosotros le llamamos distorsiones cognitivas, tendremos más tendencias hacia la depresión. Hay una triada de Beck, que no está aquí en las diapositivas. Beck es un autor, es un psiquiatra que habló mucho sobre lo que es la terapia cognitiva conductual enfocada sobre todo a la depresión. Y él habló de una triada de Beck, que básicamente tiene que ver con constructos, digamos, pesimistas respecto de uno mismo, respecto del futuro, ¿bien? Y eso era un factor importantísimo para hacer un cuadro depresivo. Entonces, lo que estamos viendo es que no existe una sola cosa que explique una depresión. Existe, como hemos dicho, una predisposición genética, hay un tema neurobiológico, hay un tema además de unos cambios sistémicos que involucran al aspecto endocrino, al aspecto inmunitario, pero también está el aprendizaje y también tiene que ver el entorno social. Todos estos factores actuarían sobre una vulnerabilidad que nosotros llevamos y llevarían a la aparición de un cuadro clínico. Bien, este modelo explicativo sobre el cual nosotros tenemos una predisposición genética sobre la que actúan determinados factores, también es aplicable a otros trastornos mentales, como la esquizofrenia. Tenemos algunos genes que nos predisponen a ella y sobre ella actúan determinados, digamos, estresores o determinadas, digamos, determinados desencadenantes que hacen que algunos genes puedan, digamos, manifestarse y hacer aparición la enfermedad.
Como les decía, en psiquiatría, nosotros ¿qué necesitamos para hacer los diagnósticos? Básicamente cumplir los criterios clínicos que están en los clasificadores. Y aquí tenemos el DSM-4, todos sabemos que ya también se publicó el DSM-5. Realmente no hay una importancia demasiado grande o no hay una diferencia demasiado grande entre uno y otro. No olvidar que cuando hablamos de trastorno depresivo mayor, básicamente los dos síntomas capitales, alguno de los dos tendría que estar, es el ánimo depresivo irritable y la anedonia o la anedonia, ¿no? La anedonia, como sabemos, la incapacidad o más que todo, la incapacidad de experimentar placer, ¿no? O del disfrute. Bien. No olvidar también de que nosotros tenemos que descartar otras posibles patologías que puedan simular un cuadro depresivo, incluyendo las endocrinopatías o las enfermedades también oncológicas, ¿no? Bien. Perfecto. Y en el tratamiento, como les decía, nosotros tenemos un arsenal de fármacos y aquí encontramos, por ejemplo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que hoy día se consideran los fármacos de primera línea. Es importante que traten de memorizar qué fármacos son estos, porque esa puede ser una pregunta de examen, y sobre todo porque es importante cuando un paciente les llegue, que ustedes puedan saber, cuando les diga el paciente, por ejemplo, que toma fluvoxamina, ustedes sepan que no es un antibiótico, sino que es un antidepresivo. Eso les va a dar una idea qué es lo que tiene este paciente. Bien, entonces ahí encontramos las dosis básicamente de los principales IRS más utilizados. Como les digo, esta es la primera línea de fármacos y que en general tienen una buena respuesta y son menos tóxicos que sus anteriores, que sus antecesores, que son los tricíclicos, donde está la conocida mitriptilina, clomipramina, imipramina, desipramina, etcétera. La ventaja de los IRS, de los anteriores, es que son mucho menos tóxicos, pero suelen generar algunos problemas gastrointestinales digamos, en los momentos iniciales del tratamiento, sobre todo, tipo náuseas, vómitos o diarrea, que suelen limitar a veces el uso del fármaco. Entonces, hay que tratar de titularlos, subir las dosis poco a poco para que sean mejor tolerados. Y una cosa que es importante es que los CIRS también pueden generar efectos adversos desde el punto de vista sexual, la disminución del libido, impotencia sexual, anorgasmia, etcétera. Entonces es todo un capítulo también importante de las reacciones adversas de tipo sexual. Bien, los tricíclicos son medicamentos que cada vez se usan menos porque tienen cierta toxicidad anticolinérgica y cardiovascular y por lo tanto no son muy utilizados o deben utilizarse con mucho cuidado en la población mayor. Como ustedes saben, la población mayor tiene más riesgos de caídas, más problemas cardiovasculares y estos fármacos pueden bajar la presión porque son bloqueantes del receptor alfa-1 adrenérgico y por lo tanto también al tener efectos anticolinérgicos pueden agravar un cuadro, por ejemplo, de hiperplasia benigna de próstata, un cuadro de estreñimiento o un problema de glaucoma. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado por su efecto anticolinérgico con los tricíclicos. No obstante, en pacientes jóvenes también se pueden utilizar sin ningún problema. Y además de, de estas dos familias de antidepresivos existen otros, que son los nuevos duales, dentro de los cuales encontramos venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. ¿Por qué les llamamos a estos duales? Porque estos inhiben la recaptación de dos moléculas. Actúan básicamente con noradrenalina y con serotonina. Inhiben la recaptación de ambas moléculas. De la misma forma que lo hacen los tricíclicos. Los tricíclicos, que hace un momentito vimos, también actúan sobre ambas moléculas. En cambio, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina actúan solo sobre serotonina. Más allá de que sobre la molécula que actúen, todos los antidepresivos tienen alrededor de una eficacia del 60 al 70%. Es decir, no porque actúen sobre otra molécula, eso los hace más eficaces. Bien, entonces otra cosa importante a señalar. También existe un antidepresivo muy importante que es la mirtazapina, que básicamente se le recomienda en adultos mayores, como ven ahí en la diapositiva, tiene unos mecanismos de acción mucho más complejos y que tiene un potente efecto sedante, un potente efecto sedante. En personas jóvenes se ha descrito síndromes metabólicos y aumento de peso desmesurado, por lo tanto no es un medicamento muy útil de utilizarlo en pacientes jóvenes. ¿Qué más vemos aquí? Aquí lo que vemos es el tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el criterio? Que un primer episodio de un cuadro depresivo en general debe recibir un tratamiento mínimo de 6 meses, en general. Y a partir de ahí
se plantean 2 años y después tratamiento indefinido. Es decir, el segundo episodio depresivo tendría que tener un tratamiento mínimo de 2 años y a partir de ahí, el tercero a más, en general se podría plantear un tratamiento indefinido. Es frecuente que los pacientes no quieran tomar un tratamiento indefinido, por lo cual muchas veces las recurrencias son más frecuentes en este grupo de pacientes. Como les decía al inicio, la depresión no es solamente un problema neurobiológico, por lo tanto no son solamente psicofármacos al tratamiento, sino que es básico reeducar un poco las cogniciones y una serie de aspectos psíquicos que juegan en el mantenimiento de un cuadro depresivo. Y es así que la psicoterapia que tiene más investigación es la terapia cognitiva conductual. Que básicamente, ¿qué dice la terapia cognitivo conductual? Lo que dice es que si tenemos ideas cerradas o ideas distorsionadas, tendremos un estado emocional inestable. O sea, nuestro estado emocional, de alguna manera, es el resultado de cómo razonamos. Si razonamos mejor, nos sentiremos mejor. Si razonamos mal, nos sentiremos mal. Eso es lo que dice la psicoterapia cognitiva conductual y por lo tanto trata de corregir estas distorsiones cognitivas. Bien, perfecto. Eh, Muy bien. Y en general, ¿qué podríamos decir? En general lo que podríamos decir es que esta es una tendencia de los cuadros depresivos en general de diferente tipo, ya sea las distimias, los trastornos depresivos mayores, tienden a tener una recidiva. Mientras nosotros podamos hacer un tratamiento más completo, es decir, a nivel de la dinámica familiar, a nivel de las condiciones del paciente, a nivel, digamos, psicosocial del paciente y a nivel neurobiológico, probablemente el cuadro sea mejor. Si nosotros centramos al tratamiento solamente en los fármacos, probablemente el tratamiento, la enfermedad tienda a cronificar más. Bien. No olvidar que además los suicidios son una importantísima causa de muerte en estos pacientes, de hecho la más importante. Se estima que entre el 10 al 15% de pacientes con depresión o con diagnósticos depresivos se suicidan, ¿no? Y asimismo nos dice aquí de que por cada suicidio consumado de 20 intentos, las mujeres intentan suicidarse más, tienen más conductas suicidas, aunque los hombres son más letales por la naturaleza de sus intentos suicidios, que suelen ser mucho más violentos, ¿no? En el caso de los hombres. Bien. Una cosa importante, ya por señalar aquí, es que el suicidio en los trastornos bipolares es mayor que en la depresión unipolar, que en la depresión simple, ¿no? Se estima, por ejemplo, que el trastorno bipolar tipo 2 llega a tener hasta un riesgo del 25%. Entonces es altísimo, ¿no? Si a ustedes les preguntan cuál es el trastorno mental que tiene mayor riesgo de suicidio en la psiquiatría, sería el trastorno bipolar tipo 2, ¿no? Que alcanza hasta el 25%. Muy bien. Acá hay otra diapositiva que nos muestra cuál es la evolución de un tratamiento, de una depresión no tratada, ¿no? Un grupo importante de pacientes permanecen con patología. Más del 50% se considera que tienden a cronificar la patología. Por lo tanto, es imperativo tratarla y en la medida de lo posible convencer al paciente de mantener un tratamiento. Bien, hasta aquí. ¿Hay preguntas sobre lo que es depresión para pasar a bipolaridad? Bien, si no hay preguntas, pasamos a bipolaridad. Muy bien, como les había dicho, la bipolaridad es muy interesante porque si volvemos un poquito a esto, ¿verdad? Aquí ya está, la palabra eutimia, ¿no? Yo les decía que esta es la línea donde básicamente debemos estar en un ánimo sano, en la eutimia. La bipolaridad surge a partir de cambios cíclicos de nuestra eutimia, ya sea en un sentido de expansividad totalmente alterada, llamada manía, que ¿cuál es su característica? Que la manía requiere hospitalización y es acompañada a menudo de síntomas psicóticos. Entonces estaría como en esta línea superior sería, ¿a qué le podríamos poner en esta línea superior? Hospitalización y le podríamos poner psicosis. Si esta elevación supera estos dos criterios, estamos ante una manía. La hipomanía es una elevación del ánimo que no requiere y que no llega a ese nivel de disfunción y por es muy difícil de diagnosticar. Y la depresión, como hemos visto, sería el espejo de un cuadro maníaco, ¿no? Estamos hablando acá de los criterios para cumplir para un trastorno depresivo grave. Bien. Entonces, ¿qué cosa es la bipolaridad? La bipolaridad tipo 1 como tipo 2 va a ser la combinación de estos patrones distintos. Cuando hablamos de bipolaridad tipo 1, hemos dicho que tiene que haber un episodio maníaco o mixto,
Y cuando hablamos de un trastorno depresivo tipo 2 es básicamente episodios depresivos que se alternan en algún momento con un episodio hipomaníaco. ¿Bien? En general, el trastorno bipolar es un poco más prevalente en mujeres que en hombres. El trastorno bipolar tipo 1 se considera que es igual, pero el tipo 2 se considera que es un poco más prevalente en mujeres. ¿Qué más podríamos decir? Que también hay un componente genético, de la misma manera que en los trastornos depresivos y de la misma manera que en toda la psiquiatría. Y esta heredabilidad es poligénica. ¿Bien? Está claro que es poligénica. ¿Qué más podríamos decir? Que por supuesto que los aspectos neurobiológicos también juegan un rol. Y obviamente por esa razón nosotros utilizamos psicofármacos, porque consideramos que hay una variable a tratar ahí. ¿Bien? ¿Y qué tipo de psicofármacos vamos a utilizar cuando nosotros hablamos de bipolaridad? Bien, vamos a pasar a hablar un poco de los fármacos porque esto es un poco una reiteración, ¿no? Acá están los criterios del episodio depresivo, ¿no? Los criterios del episodio maníaco. Si hay alguna duda, la idea es que me pregunten si hay algún síntoma que no queda claro de estas diapositivas, pues se pueden explicar. Básicamente, yo creo que es importante explicarles el concepto, ¿no? Habíamos dicho que un episodio depresivo habitualmente es un episodio crítico y que afecta la funcionalidad en cuanto a la profundidad o la severidad de la depresión, de la misma manera que la manía es un estado de expansividad que altera la funcionalidad y que requiere a menudo hospitalización y que se acompaña de psicosis. ¿Qué tipo de psicosis encontraremos en una manía? Una psicosis de grandiosidad. Es decir, a menudo los pacientes van a pensar que tienen dones, poderes o que tienen, digamos, alguna condición sobrenatural, ¿no? Y en la hipomanía encontramos también una expansividad, pero que no llega a tener estos síntomas ni a requerir hospitalización. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de los fármacos, ¿no? Ya hemos dicho lo que es un bipolar 1, etcétera. Básicamente está marcado por la presencia de manías o episodios mixtos, ¿bien? Un episodio bipolar tipo 2, repitiéndolo nuevamente, es básicamente un cuadro depresivo que se acompaña en un momento de un episodio hipomaníaco, ¿bien? Perfecto, acá nos ha puesto, ¿no? En la hipomanía no hay disfunción, es verdad. Digamos que hay una disfunción parcial. No es que no haya una disfunción, sino que esa disfunción no llega al nivel de requerir un internamiento o al nivel de tenernos un paciente que está fuera con un juicio gravemente alterado de la realidad, ¿no? Bien, entonces vamos al tratamiento. Bien, cuando tenemos un paciente, habitualmente un paciente en bipolar con bipolaridad va a venir en la crisis y habitualmente en la crisis maníaca o en la crisis depresiva, ¿cierto? Y para eso vamos a utilizar tres tipos de fármacos, ¿bien? Tres grandes familias de fármacos. Una vez que nosotros hemos tratado las crisis, ya sea maníacas o depresivas, habitualmente vamos a tener que dar un tratamiento de mantenimiento que generalmente va a ser con fármacos de la misma línea, pero en dosis que vamos a ir reduciendo progresivamente. Bien, ¿y cuáles son los medicamentos que nosotros más vamos a usar como estabilizantes del humor? Los medicamentos entonces que vamos a utilizar en la bipolaridad se llaman estabilizantes. Y básicamente van a ser tres. Uno es el litio, los segundos son los anticonvulsivantes, y aquí encontramos Valprax, carbamazepina, no han puesto otros, pero también otros tienen una función estabilizante, como la oscarbazepina, como la lamotrigina. Y por otro lado encontramos la tercera familia, que son los antipsicóticos, que también tienen un efecto estabilizante. Y ahí encontramos, por ejemplo, lanzapina, quetiapina, risperidona y hay muchos más. Entonces son tres familias de fármacos estabilizantes. El litio, que va solo, los anticonvulsivantes y los antibióticos básicamente de segunda generación. ¿Qué hay que recordar del litio? En primer lugar, que es un medicamento que nosotros tenemos que controlar cuando lo damos vía oral, se absorbe muy bien, pero tenemos que mantenerlo en ciertos rangos de equilibrio sérico. Por lo tanto, una vez que damos el fármaco, vamos a hacer controles de litemia al paciente y debe permanecer en este rango. Es importante eso porque la intoxicación por litio es algo que puede ser grave. ¿Cuándo sospechamos que un paciente está intoxicado por litio? Cuando el paciente empieza a tener, en primer lugar, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, temblor y otros síntomas neurológicos, como puede ser ataxia, confusión, nistagmos y en grados severos convulsiones.
Entonces, cuando un paciente está tomando litio y se nos presenta con un cuadro de aparente gastroenteritis, ustedes tienen que tener muy probablemente de que este paciente por alguna manera se está intoxicando. La intoxicación por litio puede ser grave y de hecho puede ser mortal, entonces inmediatamente hay que sospechar eso, suspender la administración de litio y pedir una litemia en sangre. Si la encontramos encima de 1.5 o 2 mil equivalentes, ya es una intoxicación de cuidado. Y lo primero que tendríamos que hacer sería suspender el litio y en segundo lugar monitorizar al paciente, hidratar al paciente, porque una de las causas más frecuentes de la intoxicación por litio tiene que ver con la deshidratación. Entonces, si un paciente se deshidrata, el litio se va a absorber más a nivel de los túbulos proximales y por lo tanto se va a intoxicar. ¿Bien? Esto nos hace pensar en algo de más, que cuando damos litio no podemos dar fármacos que disminuyen la filtración, como por ejemplo AINES. Los AINES facilitan la intoxicación por litio. Y tampoco podemos dar diuréticos. ¿Bien? Los diuréticos también facilitan la intoxicación por litio porque deshidratan al paciente en general. Entonces, estos dos grupos de fármacos están proscritos y hay que tener mucho cuidado cuando ustedes estén administrando litio en no dar de forma sostenida esos dos grupos de medicamentos. ¿Qué pasa si la intoxicación por litio es grave? Está encima de 2.5 milicaretas por litro, podemos llevar al paciente a diálisis para que se pueda retirar el litio. ¿Bien? ¿Cómo actúa el litio? Bueno, sobre eso hay hipótesis en realidad, porque se han escrito incluso tratados sobre el mecanismo de acción del litio. No lo sabemos, a diferencia de los anticonvulsivantes, que como sabemos casi todos actúan bloqueando los canales de sodio, ¿no? Al menos es el caso del valproato, la motrigina, carbamazepina, etcétera, y cuya función es muy buena también como estabilizantes. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente con bipolaridad, ¿se puede utilizar litio a la vez de anticonvulsivantes? La respuesta es sí. En general utilizamos uno y si logramos contener la sintomatología con uno, suficiente. Pero a menudo los pacientes con bipolaridad no necesitan un solo fármaco para estabilizarse. Los estudios dicen que requieren entre 4 a 5 fármacos para estabilizarse. La bipolaridad es un problema complejo y a menudo nos lleva a la polifarmacia. Entonces ustedes van a ver a menudo, cuando vean pacientes de psiquiatría, recetas dadas por sus profesores o por otros psiquiatras, que en general los pacientes con bipolaridad usan un anticonvulsivante, pueden utilizar litio, pueden utilizar un antipsicótico de segunda generación y pueden utilizar a menudo una benzodiazepina. Y todos estos fármacos en general ayudan a estabilizar mejor los síntomas. ¿Bien? Entonces, la polifarmacia no es la regla en bipolaridad. Si pudiésemos manejarla con un fármaco mejor, pero la realidad a menudo nos obliga a combinar medicamentos. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿se pueden utilizar los mismos fármacos para el lado maníaco que para el lado depresivo? Bueno, algunos son mejores en un lado que en otro. Por ejemplo, cuando hablamos de depresión bipolar, existen unas combinaciones más o menos estudiadas. Aquí encontramos tres de ellas, ¿no? Por ejemplo, olanzapina-fluoxetina es una combinación que tiene bastantes estudios. La fluoxetina y los SIRS solos en monoterapia no deben usarse. La quetiapina es un medicamento potente para depresión bipolar y la motrigina también tiene efectos en la bipolaridad. En cambio, cuando estamos en el lado maníaco, podemos encontrar otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, el Valprax, el litio, los antipsicóticos de segunda generación como risperidona también son efectivos en el lado maníaco. Entonces, no exactamente son los mismos medicamentos, pero digamos que algunos son un poco mejores que otros en determinados lados de la bipolaridad. La idea es que cuando nosotros pasemos a la etapa de mantenimiento ya podemos ir reduciendo las dosis progresivamente. ¿Y cuál es la idea en general de mantener el tratamiento en bipolaridad? La misma que utilizamos cuando tratamos un cuadro de epilepsia. Primero buscamos cortar los síntomas de la misma manera que cuando tratamos una epilepsia y segundo vamos reduciendo el fármaco a lo mínimo necesario para que el paciente se pueda mantener. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo tenemos que mantener el tratamiento después de un episodio afectivo bipolar? En general, 2 años, ¿verdad? Y luego, si es que hay una recaída, un mínimo de 5 años. Si hay un tercer episodio de alguna afectación anímica de forma indefinida. Es decir, esta norma se parece un tanto a lo que hemos visto para los trastornos depresivos. Bien.
Y cuando nosotros tenemos bipolaridad en el embarazo, en general, ¿cómo lo tratamos? En general solemos preferir algunos fármacos como del tipo antipsicóticos de segunda generación. Aquí encontramos, por ejemplo, quetiapina, pero no solamente quetiapina, hay otros, hay una serie, hay una amplia gama de antipsicóticos de segunda generación que se pueden utilizar como estabilizantes. Los anticonvulsivantes en general están proscritos, al igual que el litio. Entonces, psicosis del embarazo o trastorno bipolar en el embarazo, antipsicóticos de segunda generación. Y en caso de que el paciente no los tolere o haya algún problema, podemos utilizar electroconvulsivo terapia. ¿Bien? Perfecto, esto simplemente, bueno, a ver qué nos ponen acá. Ya. Bueno, como les había comentado, de que la bipolaridad tiene en sí un mayor riesgo suicida que los trastornos unipolares y sobre todo el trastorno bipolar de tipo 2, ¿bien? Y que básicamente es un cuadro depresivo, como les decía, ¿no? La bipolaridad tipo 2 es más que todo depresiva y por su propia naturaleza es muy difícil de diagnosticarla a diferencia de la bipolaridad tipo 1. Bien, aquí otros episodios, otros trastornos afectivos, pues bueno, ya hemos hablado de la distimia, ¿no? Que es básicamente un cuadro depresivo severo, digamos leve y persistente, que tiene que tener una duración menor de 2 años y donde la disfunción es menor, ¿no? De tal manera que tiende a cronificarse y muchas veces el paciente la mantiene en el subdiagnóstico. Existe una, ya lo dijimos en la primera diapositiva, me parece, pero hay un cuadro que se llama depresión doble, que es básicamente un cuadro de distimia al cual se agrega en algún momento un episodio depresivo grave. ¿Bien? Y también encontramos estas categorías diagnósticas, el trastorno disfórico premenstrual, que son las alteraciones afectivas que se presentan una semana antes del inicio de la menstruación. Tiene que ver evidentemente con la caída de los estrógenos, ¿no? Tiene que ver con la variación hormonal que se produce antes de la etapa de la menstruación, ¿no? Y el trastorno afectivo estacional que tiene que ver con cambios básicamente relacionados a los inviernos. Y esto más está descrito en el hemisferio norte, donde ustedes saben que las estaciones están muy marcadas, a diferencia de nuestro hemisferio sur, donde realmente la estacionalidad no se ve tanto, ¿no? Es un cuadro más relacionado a los países, digamos, europeos o a Norteamérica. Y la ciclotimia, como lo habíamos dicho también, son estados de variabilidad del ánimo que no llegan a configurar episodios maníacos o episodios depresivos en sí, o ni siquiera un cuadro de distimia, que como sabemos la diferencia con una ciclotimia sería la persistencia de un cuadro depresivo cronificado. En cambio, la ciclotimia es una inestabilidad emocional que ya lleva algunos años, ¿no? En general, como criterio, mayor de 2 años también, al igual que la distimia. Bien, y hasta aquí. ¿Preguntas? Si hay preguntas, por favor, levantan la mano o la hacen directamente. Muy bien, si no hay preguntas, entonces hasta aquí hemos llegado a nuestra clase y ya nos estamos viendo próximamente. Doctor, Sí, una pregunta adelante, te escucho, adelante. ya. Sobre el tratamiento, usted mencionó tratamiento de primera, segunda y tercera línea en trastorno bipolar. Yo Ajá. le pregunto porque, bueno, tengo conocimiento de un familiar y, por ejemplo, el tratamiento que le han dado es mirtazapina, carbamazepina, valproato de sodio, pero a lo que voy es que se me hizo como que raro por lo que usted comenta que el tratamiento de primera línea es en base al litio. Y entonces, pero si es que el médico que lo trata, bueno, ¿no? Ve que se maneja o se controla, no hay problema en que no se le agregue ese otro medicamento, ¿o sí? Bien, bien, buena pregunta que me haces. En primer lugar, no es que el litio sea la primera línea. Lo que te estoy diciendo es que los tres grupos de medicamentos se pueden utilizar en la bipolaridad, pero va a depender en qué episodio estás llegando el paciente. Si un paciente, por ejemplo, llega a un episodio depresivo bipolar, el litio y la lamotrigina son como dos medicamentos muy buenos. Según los estudios, medicamentos que sirven mucho. El litio, la lamotrigina. Ahora, también hay combinaciones muy específicas que han sido estudiadas, como la olanzapina con fluoxetina, ese es otro esquema,
incluyendo la quetiapina sola también. Entonces, va a depender cuándo nosotros ponemos determinado fármaco u otro, básicamente dependiendo del episodio bipolar con el que llegue. Entonces, para la depresión bipolar, básicamente serían como estos esquemas que te menciono. Si el paciente me llega maníaco, en un estado de manía, por ejemplo, risperidona tiene una excelente función bajando rápidamente la manía, igual que el valproato de sodio. Entonces, digamos que probablemente el doctor dado que tu familiar tiene algún tipo de bipolaridad, según el cuadro que él ha visto en el momento determinado, ha elegido esos fármacos. ¿Bien? Entonces, primero tendremos que saber, para saber si está bien o no, en todo caso recetado, digámoslo así, tener precisión sobre en qué episodio de bipolaridad está el paciente. Si el paciente está en un episodio depresivo, una combinación de medicamentos es mejor, y si el paciente está en un cuadro maníaco, otra combinación de medicamentos es mejor. ¿Bien? Y no es entonces de que el litio siempre vaya a ser primera línea, o que los anticonvulsivantes siempre vayan a ser primera línea, o que los antipsicóticos siempre vayan a ser de primera línea. Eso va a depender, ¿bien? Pero además de eso, va a depender de si el paciente cuando llega a tu consultorio tiene un cuadro de psicosis activa o no. Digamos, si viene un paciente con manía y está muy psicótico, de hecho tengo que añadirle un antipsicótico y a dosis más altas. Pero si el paciente cuando ha llegado al consultorio no estaba en un cuadro de psicosis, seguramente que el antipsicótico lo puedo reservar para después o utilizar en una dosis mínima. Entonces hay muchas variables. No es que haya un esquema definido de cuál es la primera línea para todos los casos de bipolaridad, sino que va a depender de cómo llegue el paciente y cuáles son las condiciones particulares del cuadro clínico. ¿Bien? Ah, ya. Sí, Entonces, una última duda ya para, sí, sí, no, para no, cerrar. adelante, adelante. Ya, yo tengo entendido que, por ejemplo, el valproato, por lo general, no sé si lo recetan más de 2 años, pero más que todo por los efectos secundarios, por el ¿Ya? aumento de peso y también porque puede hacer cuadros de hepatitis. ¿Es Entonces, por verdad? ejemplo, en la medicación que le dan, que es muy aparte de los otros medicamentos, uno en la mañana y uno en la noche, y ya tiene claro, tiene cerca de 2 años. Entonces, yo me pregunto si es que en algún momento le van a reevaluar esa medicación o si o es fija la dosis. Y Bien. si ven que de repente no hacen ningún cuadro de esos, van a seguir con la dosis. Mira, a lo mejor lo que me llama un poco la atención de la medicación que me estás diciendo, primero sería de que el Valprax y carbamazepina no hay estudios que en bipolaridad hayan mejorado su eficacia versus Valprax solo. ¿Me entiendes? Eso sería lo primero que me llama la atención de la receta que me cuentas. Ujú. No hay estudios que hayan comparado carbamazepina con Valprax versus Valprax solo. ¿Bien? En general, la combinación de anticonvulsivantes en la bipolaridad es algo que se hace con mucho cuidado. Si te digo, hay una sola combinación que es la más aceptada para depresión bipolar de dos anticonvulsivantes, que es Valprax y la motrigina. Pero tienes que tener en cuenta que hay farmacocinéticamente un problema. El Valprax aumenta la biodisponibilidad de la motrigina, por lo tanto, tienes que utilizarlo con cuidado. Pero esa combinación sí ha probado tener un efecto bueno para depresión bipolar. La combinación carbamazepina-valproax es una combinación que yo sepa no tiene mayores estudios. Eso sería lo primero. Lo segundo, lo que me estás diciendo. ¿Un paciente puede usar más de 2 años Valprax? La respuesta es sí. Ahora, si hay mucha ganancia de peso, que es uno de los efectos adversos que hay, no solo con esto, sino con todos los anticonvulsivantes, y no solo con todos los anticonvulsivantes, sino con todos los psicofármacos prácticamente, ¿no? Antipsicóticos van a generar ganancia de peso, litio genera ganancia de peso. Entonces, eh, si es que el paciente está yendo y está estable y tú puedes hacer algo para que baje de peso, tipo de dieta, tendrá que sacarle. Ahora, una cosa importante es que muchos de estos pacientes pueden tener problemas de tiroides, entonces habría que descartar, y si Sí le tiene. pidieron, ya, perfecto. Ahora, si es que se lo pidieron hace mucho tiempo, yo te recomendaría que lo repitan. Por ejemplo, y me ha pasado que he tenido pacientes con pruebas de tiroides buenas hace un año, año y medio, y después se ponen mal. Entonces, bien, entonces, ¿qué te sugeriría? Yo te sugeriría que el Valprax sí lo puedes seguir utilizando siempre y cuando el hígado esté bien, sus pruebas de función hepática estén bien,
y que si pueden reducir ese peso de otras formas, excelente. Si es que la ganancia de peso es muy grande, se acompaña de un síndrome metabólico importante, hay otros fármacos que generan menos ganancia de peso. Y en ese caso, el psiquiatra en particular tendría que valorar ese caso, ¿no? Y se puede generar un viraje, por ejemplo, ir reduciendo las dosis de Valprax e ir reemplazándolo por un antipsicótico que no genere tanta ganancia de peso, como por ejemplo risperidona, no genera tanta ganancia de peso. Eso en el caso de que el peso se haya descontrolado y apareció un síndrome metabólico, etcétera, y sea urgente cambiarlo. Ah, ¿Bien? ya, ahí recién. Ahí recién. Ahora, otra cosa, la hepatitis que genera el Valprax es una hepatitis que en general tampoco es tan frecuente. Me parece que es uno cada 1000 casos o uno cada 500 casos. De todas maneras, sí requiere sus controles seriados de sus transaminasas, de su hepatograma, ¿no? Eso sí, que no se le descuiden de pedírselo. Y en todo caso, si te digo, si un paciente tiene 2 años de estar estable, conviene irle quitando un poquito a los fármacos. De repente ponerle Carva y Valprax después de 2 años de no haber tenido ningún episodio maníaco más, es como mucho. Quizás se podría ir bajando un poquito esa medicación, pero en todo caso que lo valore su psiquiatra. Esas serían como las ideas que te podría decir. Listo, doctor, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, entonces que les vaya muy bien. Nos estamos viendo la semana con los grupos de prácticas. Saludos. Gracias, doctor. A ustedes, gracias. Chao.